de la ciudad de Torreón. Estamos listos para empezar ya entre laguneros. Agradecemos muchísimo el favor que nos hacen de atender este espacio, que la verdad es que nos encanta porque podemos conocer a tanta gente y tanta gente que tiene tanto que aportar en todos los sentidos, de lo que está haciendo, de lo que le gusta, de lo que le apasiona, de las vicisitudes y los obstáculos que implica la vida misma, que también, por supuesto, existen. Pero tenemos que acostumbrarnos a que esto es parte de... Y si no hubiese esos obstáculos, la vida no sería tan maravillosa como lo es. Bueno, pues estamos listísimos, entonces son las 12:06 para empezar ya a platicar con este joven torreonense que nos da muchísimo gusto que esté con nosotros. Él es José Jiménez Ortiz. Él nació en 1980, es artista, catedrático e investigador. Es licenciado en Sociología y maestro en Educación por la Universidad Iberoamericana. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte en México. Ha expuesto su trabajo en museos de México, Brasil, Estados Unidos, Bélgica, Italia, Finlandia, Alemania, Polonia, España, Estados Unidos y los Países Bajos. Representó a México en la séptima Bienal de Mercosur. En Brasil ha sido becario del programa FONCA, Jóvenes Creadores, ediciones 2008, 2010 y 2013, del programa de residencias de investigación en Alemania. Y bueno, también en 2014 publicó el libro Algoritmos, Miedo y Cambio Social, editado por Conaculta y la UNAM. Y como catedrático ha impartido cursos, talleres y seminarios en Alemania, en el Centro de Artes Patafísicas. ¿Lo dije bien? Sí, patafísicas. Psicogeográficas. Se me hizo extrañísimo, ya nos contarás qué es esto de patafísicas, que ha de ser algo padrísimo. En Brasil, en Colombia, en España y en México, en el Museo Tamayo, en el Museo Experimental El Eco, en el Museo Muca y en el Museo Marco. Y hasta ahí la dejamos, José, porque si no va a ser interminable. Sí, ya me aburrí. No, ¿cuál te aburriste? Lo que pasa es que tan joven. Bueno, ya creo que ya ese mote de joven, no sé qué tanto todavía nos quede. Ya tengo 40. Yo creo que ya a los 40... Tú cállate, tú di que estás ya soy un adulto joven. Exacto. Ok. Ya acuérdate que ya se ha redefinido mucho de esto de las etapas de la vida, porque, bueno, con la prolongación de la expectativa de vida, pues evidentemente se ha tenido que acomodar un poco todos los nichos de la población. Pero bueno, lo importante es que estás con nosotros y que tienes un espíritu joven, porque si no sería imposible que estuvieras haciendo tantas cosas como las estás haciendo, y que nos platiques de tu origen, de tu encuentro con tu pasión y lo que vienes haciendo a lo largo de todo este tiempo, con este contacto con otras culturas, con otras maneras de hacer las cosas y lo que seguramente ha enriquecido tu experiencia. Pues yo creo que todo ha sido el resultado de una serie de accidentes y contradicciones, ¿no? O sea, mi padre añoraba que yo fuera ingeniero como él. Tengo un hermano ingeniero también. A mis dos hermanas sí les dio chance de estudiar humanidades, ¿no? Y creo que por necio decidí estudiar sociología. Y fue extraño porque a mí me encantó la sociología. Sigo leyendo muchísimo sociología, sigo estudiando, sigo investigando. Pero me topé con un campo profesional sumamente aburrido, sumamente cerrado y ortodoxo. El medio del sociólogo es, en general, no quiero hablar de todo el mundo, pero el gremio, digamos, es bastante especial, ¿no? Es muy arrogante, muy cerrado. Y para mí era como muy frustrante trabajar investigaciones que me apasionaban 1 año, año y medio, 8 meses y que terminaran en la mesa de mi tutor, ¿no? Ahí por ahí archivados. Y si bien me iba en alguna ponencia, en algún congreso de estos que hacen de sociología, a donde solamente van sociólogos, y tampoco es que te escuchen tanto, o publicado en alguna revista especializada de sociología que solamente leen sociólogos y que no circulan, digamos, más que en un nicho muy pequeño, ¿no? Uh-huh. Y estando yo ahí estudiando sociología, me doy cuenta, yo tenía unos roomies, en ese entonces yo estaba en la Ciudad de México. ¿Te fuiste a estudiar sociología a México?
estaba haciendo mi tesis en la UNAM. Ajá. Y tenía un par de roomies que uno se dedicaba al arte y el otro, su novia, era curadora de arte contemporáneo. Entonces dije, esto está muy padre, ¿no? Ya a otro nivel, porque creo que las aproximaciones al arte siempre existen desde niño, pero no con el enfoque al cual me aproximé en ese entonces. Y a partir de ahí, te estoy hablando de primeros de los 2000, o sea, 2000, 2001, hay una especie de desdoblamiento del arte hacia la investigación, hacia otro tipo de prácticas más vinculadas a la academia, a procesos interdisciplinarios. Y comienzo a ver gente que viene a dar conferencias, a hacer residencias de investigación, que no son propiamente artistas, ¿no? Que son antropólogos, que son científicos, pero que vinculan su trabajo a las artes, y que el dispositivo de salida, a final de cuentas, termina en museos y es una mezcla interdisciplinaria, sobre todo entre ciencias sociales, educación y arte. Y digo, de aquí soy yo, ¿no? De aquí soy yo, y me desprendo, digamos, por completo del campo de la sociología. No por completo, sigo vinculado de alguna manera. Es rarísimo porque después de tanto tiempo, ahora me invitan a escuelas de sociología a dar pláticas, a dar seminarios, etcétera, pero no como sociólogo, sino como este híbrido entre educador, investigador, sociólogo, ¿no? Ajá. Creo que no sé, pero creo que fue acertado ese cambio, y no creo, la verdad, que me hubieran invitado si hubiera seguido haciendo sociología, ¿no? Bueno, lo que pasa es que estamos en la era de lo multidisciplinario, ¿no? O sea, donde todo de alguna manera se enlaza. Sería muy triste que el conocimiento fuera solito por su lado y no tuviéramos la capacidad de enlazarlo, sobre todo cuando estamos hablando del quehacer humano, de lo que significa esto. Ahora, sí, cuando tú definías a los sociólogos, yo le añadiría un aspecto más, a ver qué te parece, a ver cómo te suena. Están demasiado intelectualizados. Súper. Es un... Mi papá decía que era gente sangrona con título para ejercer. Gente alzada, ¿no? Sí, O sea, muy hay pretenciosos. una... Es muy pretencioso el lenguaje. Sí. Pareciera que entre más difícil, mejor, ¿no? Y pues yo estoy muy en desacuerdo con esa posición, ¿no? Yo creo que hay un punto intermedio. Digo, tampoco se trata de bajar la varita a un léxico accesible para todo el mundo, pero a veces es tan redundante, ¿no? Me acuerdo que en una clase nos ponían a ver un programa que hacía Jacques Lacan en la televisión francesa. Eran 2 horas de escuchar a ese señor. No entendía yo absolutamente nada. O sea, el tipo es un genio, ¿no? Es un tipo brillante en la historia de las humanidades del siglo XX, pero yo le decía al profesor, discúlpeme, pero no entiendo nada, ¿no? Y cuando agarras una revista de sociología, un libro de sociología, que es triste, ¿no? Porque son cosas súper interesantes, súper importantes en la vida. Bueno, pero creo que pasa igual con antropólogos, con economistas, con politólogos, con la ciencia política, que pareciera que entre más difícil, Claro. mejor, ¿no? Sí, entonces se hacen cotos. Exacto. Cotos de poder, y entonces nada más entre ellos se entienden, y entre Claro. ellos se discuten y se debaten todo. Pero a ver, esto de ser maestro en educación, y te titulaste por la Universidad Iberoamericana, ¿qué puertas te abrió? ¿Qué nuevo panorama se vislumbró en tu vida? Y sobre todo, ¿cómo le diste sentido a todo esto que traes? Porque finalmente nunca vas a dejar de ser sociólogo, Uh-huh. ¿no? Siempre va a estar ahí la raíz. ¿Y cómo los uniste? Yo siempre he sido maestro, o sea, siempre he dado clases. Empecé muy chiquito dando talleres de arte en el Montessori, San Isidro. Me tocó la mudanza a Viñedos, y en ese entonces, estamos hablando del 99 más o menos, empiezo a trabajar, y toda mi vida,
desde ahí no he parado de dar clases, ya sea en universidades, en algún instituto independiente o yo por mi parte, ¿no? Creo que es una labor que es importante en mi vida por varias razones, ¿no? La primera de ellas es que me mantiene activo en cuanto a seguir aprendiendo. Para enseñar, lo primero que tienes que hacer es seguir aprendiendo siempre. El otro, el trabajo artístico, yo lo concibo como un acto de soledad. O sea, me cuesta trabajar ciertas partes del proceso creativo acompañado de personas. Hay unas partes en las que si estoy haciendo un video, pues tengo que trabajar con el editor, tengo que trabajar con el fotógrafo, de repente me asesoro con guionistas, pero hay una parte muy importante que es estar solo, ¿no? Y la vida académica me ha permitido estar rodeado de gente maravillosa durante 20 años, ¿no? O sea, mis alumnos los amo con todo el corazón. Es gente súper linda que llega, te reta, te enfrenta, pero también es súper agradecida y y a mí me da mucho gusto verlos 10, 12, 3, 4 años después haciendo cosas increíbles, ¿no? Entonces, cuando entro al posgrado, a mí lo que me interesaba era eso, o sea, seguir preparándome para... mira, te voy a contar por qué entré al posgrado. A mí siempre me ha gustado dar clases. Me gusta emocionar a los chicos, ¿no? Daba una clase en la Ibero que yo me la inventé. Algo hermoso de la Ibero es la libertad de cátedra, donde te dan una carátula, te dan una guía de aprendizaje, pero tú tienes una libertad y mucha flexibilidad para trabajar. Yo le puse morfogenética a la clase, era para diseñadores industriales. Uh-huh. ¿Qué hacíamos? Veíamos el origen de las nubes, por ejemplo, de su forma. Decimos, ¿por qué las nubes siempre son las mismas? ¿Y por qué las montañas siempre son iguales aquí y en todos lados? O sea, ¿qué factores hay para que una cactácea tenga esos vectores perfectos, o para que un elote siempre tenga pares y no un solo non, ¿no? Siempre son masculino, femenino, masculino, femenino, masculino, femenino. Y los chicos quedaban así como maravillados, ¿no? O sea, era así como, parecía una clase de poesía más que de diseño industrial, ¿no? Llegó un tiempo, Marcela, en el cual los chicos se dejaron de asombrar. Los chicos se dejaron de... hubo una especie de sensibilización que yo le atribuyo mucho a la proliferación de redes sociales, a un excesivo enfrentamiento a imágenes, una proliferación y distribución de contenidos que el chico termina abrumado, ¿no? de imágenes. Entonces, por más que yo les explicaba en algún momento este tipo de cosas, decía, a ver, preparé mi clase bien, junté buenos materiales, me estoy actualizando. O sea, creo que estoy haciendo todo bien, pero los chicos no responden. ¿Qué está pasando? Uh-huh. Y un amigo, psiquiatra, muy bueno, un chico, él sí es muy joven, acaba de terminar su posgrado, me decía, José, lo que pasa es que por fuera tú los ves igual, pero por dentro son otras cosas. Eres como un canguro hablándole a koalas, una cosa así. Esa sobreestimulación de pantallas, esa sobreestimulación visual, auditiva, etcétera, hace que unas glándulas que eran de ese tamaño ahora tengan este tamaño, y unas que tenían ese tamaño ahora tengan ese tamaño. O sea, los fluidos, la manera en que circula el sistema bioquímico, el sistema neurológico, no es igual para ellos que para ti. Los neurotransmisores, ¿no? Es otra cosa. Entonces, no tienen la misma sensibilidad que chicos de hace 5, 6, 7 años. O sea, ahí fue donde yo dije, creo que necesito entender esto que está pasando para reestructurar todas mis clases, ya no desde un enfoque tan autodidacta, basado sobre todo en un trabajo empírico de años y años de dar clases, sino ver a nivel teórico qué es lo que está pasando, cómo está transformando el mundo, y a nivel pedagógico, académico, qué teorías hay al respecto de esto que está ocurriendo, ¿no? Y de ahí viene mi interés por cursar un posgrado en educación, porque me podía haber seguido dando clases, claro, así, toda la vida, ¿no? Pero yo sentía, regresaba frustradísimo a mi casa, porque decía, ¿qué hice mal? O sea, ¿por qué los chicos no responden? ¿Por qué no los puedo sensibilizar, atrapar, etcétera, ¿no? Y más que un tema de ego, era simplemente... Con los años tú aprendes a detectar el lenguaje no verbal, ¿no? Los gestos, una especie de inconformidad al contenido. Yo les preguntaba y me decían, no, pues es que sí está bien, pero
o sea, no me voy a maravillar por esto que me estás enseñando, ¿no? Sí, sí, una cierta apatía, ¿no? Y llamarlo. Sí. Cuando alguien es apático a algo que tú estás tratando de generar, híjole, qué preocupación. Y encontraste en la maestría que hiciste los elementos que andabas buscando. Algunos. ¿O es una búsqueda constante? Yo creo que sí, porque creo que a mí me gusta mucho leer a un sociólogo francés, se llama Paul Virilio. Toda su teoría giraba en torno a la velocidad. O sea, él se especializó en aquello. Decía que las sociedades entre más veloces, el riesgo de accidente cada vez era mayor y las catástrofes mayores. Él pone de ejemplo el Titanic. Entonces, el Titanic fue una gran obra humana de ingeniería, de cultura en general, ¿no? Y ahí está el resultado, ¿no? El Concorde superó la barrera del sonido, pero ¿cómo terminó? ¿No? Entonces dice, entre más veloz es la sociedad, el riesgo del accidente cada vez es más catastrófico, ¿no? Y cada vez creo que vamos más rápido en muchos sentidos. Entonces, las transformaciones humanas, no es necesario poner ejemplos, transgreden cada vez de una forma más violenta los procesos humanos. Y pues creo que más que haber adquirido las herramientas me di cuenta de que no voy a parar nunca de tener que estarlas pepenando de cualquier lugar, ¿no? Ahora, la academia te da muchas cosas, ¿no? Pero no es el único campo de saber al que uno debe de dedicarle todo su tiempo y esfuerzo, ¿no? Pero es que has dicho una frase que es contundente. Para enseñar tienes que aprender. Claro, o sea, no hay forma de hacerlo de otra manera, ¿no? Exacto. Creo que... Déjame hacer una Sí, pausa claro. para seguir platicando contigo. Ay, qué maravilla encontrarnos a personas como José, que está hoy con nosotros, artista, catedrático, investigador, y bueno, lleno de proyectos y lleno de cosas lindas. Y eso es lo más gratificante que puede haber. Son las 12:22, vamos a la pausa y regresamos. Entre Laguneros, Marcela Pámanes te acompaña.
Estamos acercándonos al quehacer de José Jiménez Ortiz, artista, catedrático, investigador. Y les repito, lo más general, licenciado en Sociología y maestro en Educación por la Universidad Iberoamericana, miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte en México y con una vasta experiencia internacional. José, y entonces, ¿cómo te toma a ti Bueno, me venías diciendo antes algo que me parece que ibas a redondear una idea. Si la recuerdas, es el momento, y si no, nos seguimos. Creo que ya se me olvidó, la verdad. No importa. Francamente. No importa, porque además seguimos platicando tú y yo en el Inter. A ver, la conversación sumamente interesante, pero finalmente es esta búsqueda constante del ser humano por encontrar su razón de ser. Porque yo veo en ti lo poco que alcanzo a dilucidar de tu quehacer es, sí, sociólogo, pero ¿por qué no algo más? Y creo que en el sistema de vida en el que estamos metidos ya te graduaste, pues por ahí tienes que seguirle. Como que ya no te da pie absolutamente a nada, como a reconsiderar, ¿sabes qué? El que tomó la decisión tenía tantos años, el que soy yo ahora tengo tantos, y claro, yo no quiero seguirle por ahí. ¿Es el sistema educativo, es el sistema cultural, o qué es lo que nos empuja hacia allá? Yo creo que es una mezcla de todo, ¿no? O sea, a final de cuentas, creo que el gran problema de la educación a nivel superior en este momento es que no te garantiza en lo absoluto que vas a mejorar tu calidad de vida una vez que egresas. Entonces, ¿cómo retienes a un chico en la universidad a sabiendas de ello? Hay una película de Luis Buñuel que se llama El río y la muerte, creo, donde sale un joven, Joaquín Cordero, jovencísimo, que él es de un pueblo de Guerrero, se va a vivir a la Ciudad de México a estudiar, termina la universidad, se gradúa de médico, además de médico, ¿no? Esta película es del 55, o sea, tenía 2-3 años que se había inaugurado CEU. Y se gradúa y empieza a trabajar como investigador en la UNAM, ¿no? Y hay una escena de la película que me gusta mucho en la cual él va a su pueblo en Guerrero y le enseña a su mamá fotos de su vida en la Ciudad de México. Y le dice, mira, estos son los muebles que me compré, mira, este es el coche que me voy a comprar, este es el departamento, y bla, bla, bla. O sea, el mensaje era como muy claro, ¿no? Sí. Que aparte El río y la muerte es una película que gira en torno a estos conflictos pueblerinos en el lugar del que él es originario, Joaquín Cordero, no recuerdo ahorita el nombre del personaje. Y como él era el último varón de la familia, tenía que irse a matar con otro de otra familia, ya sabes, ¿no? Sí, sí. Entonces él dice, pues es que yo ya soy una persona de ciencia, yo no puedo seguir esas tradiciones absurdas. Entonces era como la tesis de Buñuel, era como muy simple, ¿no? Era así como, la educación es la única forma de superar estos anquilosados sistemas de vida en México, ¿no? Y durante muchas generaciones, creo yo, no sé qué pienses tú, existía esa idea, ¿no? O sea, de que el graduado iba a obtener un buen trabajo, iba a tener un buen empleo y eso le iba a permitir mejorar su calidad de vida. Creo que mis padres así lo hicieron, así me educaron a mí mis padres, pero el sistema laboral actual, con todas las reformas que ha habido, con los sistemas de trabajo de outsourcing, etcétera, etcétera, con el freelanceo y ahora el emprendedurismo, distan mucho de que un chico tenga la certeza de que va a obtener una plaza en Comisión Federal de Electricidad o en X empresa y que va a durar 40 años hasta que se jubile y que eso le va a dar seguridad y estabilidad. O sea, un chico que está por egresar o que acaba de egresar o que está en quinto semestre en la Ibero o en cualquier otra universidad no tiene ninguna certeza de que terminando esto a él le va a redituar algún tipo de mejora en su calidad de vida. Ninguna, ¿no? Porque la movilidad social no existe. Y aparte, bueno, a la pregunta de por qué, cuál es el causante, pues yo creo que son múltiples factores a nivel global, ¿no? O sea, no hay uno que prepondere por encima de otro, pero creo que en cada contexto son distintos, pero siento que hay un estancamiento en cuanto a la forma en la que se percibe la propia existencia humana, ¿no? O sea, lo veo más como un problema
emocional, filosófico, intelectual, que a nivel macroeconómico, por ejemplo, ¿no? Porque pues, a nivel macroeconómico las cosas ahí están y son espantosas, ¿no? Por donde quiera que uno las vea. A nivel político igual, ¿no? Pero esa educación emocional, esa educación de pensamiento, esa educación filosófica que no se está recibiendo en ninguno de los grados académicos. Acuérdate que filosofía se eliminó de los bachilleratos hace mucho tiempo. Sí. Entonces no hay esos espacios como para realmente que los chicos crezcan con esta inquietud de decir, bueno, pues es que yo no solamente quiero ser médico o sociólogo, yo quiero ser, ¿no? Quiero saber hacer y quiero saber ser, ¿no? Que son como las 3 grandes competencias humanas que creo que uno debe de afrontar en la vida, ¿no? Entonces se conforman muchas veces, ni siquiera con saber hacer, ¿no? En esa formación técnica de muchas escuelas y de muchos campos de la vida. Y yo creo que viene más de ahí, ¿no? De ese no enseñarnos a saber ser. Antes de todo es como saber, si bien te va, saber hacer, si bien te va, pero no ese tercer elemento que es el que realmente permite empujar a una persona a decir, bueno, ¿y qué va a pasar con mi trascendencia dentro de esta vida, ¿no? Claro, o sea, es que además el saber se ha reducido a un clic, ¿no? Cualquiera puede saber. Claro. Y antes no. No. Y además es este miedo constante de que la gente piense, porque la filosofía, la epistemología, todas estas ciencias que luego se eliminaron de golpe y porrazo, no nada más de los bachilleratos, sino inclusive de las carreras universitarias, trae consigo un miedo terrible a que el ser humano que está siendo objeto de ese aprendizaje piense. Uh-huh. Sí, y bueno, desgraciadamente hay... O sea, son muchos los obstáculos, son muchas las barreras, pero ahí está uno de necio, ¿no? Ya sea en el arte, en la academia, haciendo lo que sea para buscar, pues sacudir una que otra cabecilla por ahí, ¿no? Este pensamiento McDonaldizado de querer cambiar de golpe todo, pues creo que fue una utopía que se destruyó hace mucho tiempo, ¿no? Yo trato de focalizar en mi contexto, en mi comunidad, ¿no? O sea, cuando hablo de comunidad no hablo específicamente de Torreón o de La Laguna, no, o sea, con la gente con la que realmente convivo, ¿no? Con mi grupo de seres humanos. Sí. Y es ahí donde uno trata como de generar cierto impacto, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Cuéntanos de tus aventuras en otros lugares del mundo. ¿A dónde has ido? Y cuéntanos también de lo que significa para ti ser miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte en México. Decía, creo que Cela, que el nacionalismo la única manera de erradicarlo es viajando, ¿no? José Emilio Cela. Yo he tenido la fortuna como de andar por ahí en algunos otros países, platicando, dialogando, sobre todo aprendiendo, compartiendo lo que hago. Ha sido bastante enriquecedor, bastante gratificante, sobre todo con algunos proyectos, cuando llevas tu trabajo y tienes cierta respuesta. En Alemania, por ejemplo, fue muy gratificante la respuesta que tuvo el trabajo por el nivel principalmente de pensamiento que tienen estos seres, ¿no? Yo le digo a algunos amigos un poco en broma, ¿no? Nosotros tenemos por ahí, a nivel de filosofía, pues tenemos, híjole, ¿qué te gusta? Paz, y no sé, ahí por ahí uno que otro, ¿no? Aquellos tipos tienen de la A de Althusser, ¿no? A B de Benjamin, o sea, por cada letra tienen de dónde escoger, ¿no? O sea, y el sistema del arte en la mayoría de los países europeos es muy distinto al de América Latina, porque no depende del Estado, ¿no? Se forman comisiones de artistas, tienen un presupuesto externo, entonces hay mucho más libertad, no está como tan apegado al Estado, entonces no hay como compromiso oculto de no quedar mal con el sistema que te está dando un apoyo para que hagas un proyecto. Entonces son cosas como súper arriesgadas, son cosas como bien valientes. No sé, en Brasil, en Alemania estuve un buen rato, en Brasil también.
Es increíble la vida el ritmo de vida del mundo del arte en Brasil, sobre todo a nivel de arquitectura, de música, de diseño industrial. Tienen esta fascinación por el vivir, ¿no? Como por el presente. Yo estuve en San Pablo, que está lleno de japoneses. Creo que es la ciudad que tiene más japoneses después de Tokio en el mundo. No. Entonces, porque tiene las plantas más grandes de algunas empresas automotrices. Okay. Sí, pues se van a explotar los recursos brasileños, claro. nada tontos, ¿no? Y es una cosa increíble, ¿no? El estar en Brasil. Creo que bueno, en Colombia fue donde quizá encontré más afinidad a México, donde también estuve un buen rato. Desarrollé una serie de proyectos en Bogotá. Entre Bogotá, Medellín y un lugar que se llama Honda, que está a medio camino de ellos. Pero Medellín es así como... Sí, un lugar bastante extraño. Bastante complicado. Es donde hubo más afinidad, donde hubo un poquito más de como diálogo muy cercano. Sí, exacto. Pero creo que todos, en todos lados, hay una manera de dialogar. Te das cuenta que hay otros loquitos haciendo cosas digo, en todos encuentras muchas patologías similares a las de tu país, en todos encuentras trabas, en todos encuentras gente que se disgusta con lo que uno hace, a la que no le parece que se hagan ese tipo de cosas, en todos, ¿no? Pero quizá el mayor aprendizaje ha sido hacer un distanciamiento crítico a tu propio trabajo y a tu propio lugar de origen, ¿no? Mucha gente me pregunta que por qué no me he ido de Torreón a vivir a otro lugar, a trabajar, etcétera. Siempre les digo, porque hay muchas banquetas todavía que barrer aquí, ¿no? Entonces, hay un apego a la tierra. Y me ha pasado cuando he estado en otros lugares trabajando por periodos largos de tiempo, siempre les digo, mi pensamiento no pasa de paila. O sea, si esté en Berlín haciendo un proyecto en torno a tal, la manera de concebir ese proyecto, aunque esté allá, o sea, la manera de construir el trabajo no pasa de paila, ¿no? Y no tiene que ver con una especie de... Es un apego emocional y a final de cuentas uno que creció, ¿no? Y las problemáticas, el perico donde quiera que se va sigue siendo verde, ¿no? Entonces... Me encanta todo lo que me estás diciendo, porque descubro que eres al mismo tiempo muy pragmático, muy aterrizado. Pero para ser creador necesitas esta otra parte, que es la parte a lo mejor más sensible, más, no sé, más del hemisferio derecho tal vez, no tanto del izquierdo, aunque como te veo, a mí se me hace que tu hemisferio izquierdo es el que trabaja todo el santo día. No lo sé. Yo creo que lo bonito es te decía hace rato, mi padre era ingeniero, mi hijo está estudiando ingeniería, ingeniería en procesos ambientales, y es un tipo así como súper, no le gusta así darle tantas vueltas a las cosas, ¿no? Dime sí o no. Entonces creo que también uno se convierte en las personas con las que está, ¿no? Pero... Un poquito. Sí, un poquito. Sí. Uno se empieza a camuflajear de su pareja, de sus amigos más cercanos. Uh-huh. Es inevitable. Inevitable, bien lo dices. Y ahora, ¿qué te ha significado estar en tantos museos? Y el reconocimiento a tu trabajo viene a través de esta membresía en el Sistema Nacional de Creadores de Arte en México. No, yo creo que al revés. ¿Es al revés? Sí, o sea, más bien después de tanto trabajo te dan el reconocimiento, ¿no? O sea, es Mira, yo empecé a exponer fuera en cuanto me encerré en mi casa y me puse a trabajar. O sea, ahí fue cuando me empezó a ir bien. No soy una persona que salga mucho, que haga muchas migas con mucha gente, ni aquí, ni en la Ciudad de México, ni en San Pablo, ni en Berlín. O sea, tengo mis poquitos amigos con los que me gusta trabajar, dialogar, discutir.
Y existe como esta noción de estar todo el tiempo haciendo cosas y estar todo el tiempo el trendsetter, ¿no? Estos chicos que ahora son tatuadores, cortan el pelo, son artistas, hacen cine, escriben, son influencers. Y en algún punto dije, a ver, necesito ponerme a trabajar realmente, ¿no? Y a partir de ahí me empezó a ir bien, me empezaron a invitar a un lugar, me empezaron a invitar, a partir de ahí me empezaron a invitar a otro. Una de las cosas más así como impresionantes que me han pasado, te voy a platicar cómo me empezó a ir bien en México. Sí, por favor. En el año 2007 me invitan a una exposición en un pequeño lugar en Buenos Aires, un espacio independiente, ¿no? Yo envío unos videos, que fue una odisea porque por ahí una empresa de paquetería me los perdió y luego tuve que volver a mandarlos, casi no llegan. Y Roberto Jacobi, que es un artista y un investigador, curador independiente muy importante de Argentina, va a este lugar. Los ve y un día me llega un correo de Roberto Jacobi, ¿no? Oye, vi tu trabajo, fíjate que estoy trabajando en la Bienal de Mercosur, que es en Brasil el próximo año, y me gustaría mucho tener esos trabajos ahí. ¿Cómo le hacemos? Yo le digo, no, pues fascinado, ¿no? O sea, buenísimo. Y bueno, me invitan a ir a Brasil, a poner los videos, etcétera, etcétera. Y Roberto Jacobi le platica a una curadora española que vivía en México y que trabajaba en el Museo Carrillo Gil. Le dice, oye, hay un chico de no sé dónde, no es de la Ciudad de México, no me acuerdo de dónde es, que tiene estos videos, velos, están muy buenos, su trabajo está muy padre, ¿no? Entonces me contacta Ruth Esteves, me dice, oye, José, vi tu trabajo, quiero ver más, ¿cuándo puedes venir a la Ciudad de México para que...? Lo que se acostumbra es que este tipo de personajes, que son los que, digamos, marcan la directriz de las grandes exposiciones, de los grandes espacios, hacen lo que se conoce como un estudio visit. Van a tu lugar de trabajo, ven tu proceso, ven todo, o sea, tus libros, que escuchas, tratar de entender un poquito quién eres, ¿no? Entonces voy a conocer a Ruth, me invita a una exposición al Museo Carrillo Gil y a partir de ahí, ya con esa exposición, no la exposición per se, sino con esa visibilidad, empiezan a llegar un poquito más de invitaciones, empiezan a llegar un poquito más de cosas. A partir de ahí yo digo, bueno, voy a aplicar al primer FONCA de jóvenes creadores, me la dan, empiezo a conocer más gente. Entonces así va creciendo un poco, empieza a tener un poquito más de relación. Obviamente el nivel de exigencia empieza a crecer y a crecer y a crecer. Hay, por ejemplo, una especie de como de berrinche, de envidia, la gente que obtiene ese tipo de estímulos. Dicen, ay, pues es que lo conocían, ¿no? Pues sí. Claro que te conocen, porque tienes ahí 20 años trabajando, ¿no? Sí. Dándole. Malo que no te conocieran, que le vamos a dar ese estímulo, nunca hemos visto su trabajo. Entonces, para no hacerte el cuento tan largo, en el 2014 recibí la llamada más extraña del mundo. Oye, José, ¿cómo estás? Somos del Museo Arocena. Oye, hemos visto tu trabajo y queremos hacer una exposición contigo. Cuando yo en Torreón he sido la persona más invisible del mundo. O sea, en Torreón nunca he hecho nada, no tengo mucho diálogo con... Yo conozco a algunos artistas de aquí de la ciudad, pero no son así como que mis amigos, no tenemos mucho diálogo y me hablan. Y yo estaba inquieta, así un poco como me invitaron aquí, la verdad. De repente yo, pero ¿por qué quieren hacer una exposición de mi trabajo, no? O sea, sí. ¿Por qué quieren hablar conmigo? ¿Por qué quieren hacer una exposición de mi trabajo en el Arocena? Y te voy a ser bien honesto, en ese momento a mí no me interesaba hacer la exposición de la Arocena, estaba lleno de proyectos, estaba a punto de salir este libro que te traje de regalo, ajá, por cierto. ¡Qué maravilla! Y dije, bueno, la voy a hacer porque se han portado increíble conmigo, son súper buenas personas en el museo todos, pero principalmente porque quería que los amigos de mi hijo vieran qué hacía su papá, ¿no? Porque pues, me imagino que para el pobre debe ser súper... Pues es que como que es maestro, pero... Como que es artista, pero no pinta. Como que de repente se va a otros lugares del mundo. Sí, luego se va y no está... Dije, bueno, quiero que venga... Y fue como darle la vuelta a muchos lugares, trabajar en otros países, trabajar en otras ciudades.
Y después de andar picando piedra, digo, ahorita se cuenta muy rápido en este espacio, pero pues fueron muchos años, ¿no? Y fueron muchos sacrificios y fueron de repente irte sin nada. No es, entre corte platicábamos de si esto reditúa, no reditúa, pues a veces sí, muy bien, a veces muy mal. Y a veces tienes que decir, bueno, pues me invitan a este lugar, me pagan el vuelo, me pagan la estancia, pero ¿qué va a pasar en mi casa durante 6 meses, ¿no? Y ha sido un sacrificio que dije, bueno, estaría padre que, no sé, mi mamá vaya a ver la expo, que mi hijo vaya a ver la expo, que sus amigos vayan a ver la expo. Y bueno, me gustó porque a final de cuentas el proyecto es un proyecto serio, tienen un programa educativo que me gusta y dije, vamos a hacer la exposición. Se hizo por ahí de 2000, no me acuerdo, creo que 2014 o 2015, no me acuerdo. Y creo que ha sido lo único que se ha mostrado por acá. La única vez que mostré trabajo aquí en Torreón. Pero repito, aquí y por fortuna, en gran medida, soy así como medio invisible. O sea, no me gusta tener esta sobreexposición. No sé, pues, vamos a platicar de eso cuando regresemos de la pausa. Como un artista querer no visibilizarse, me parece contraste paradójico. Ahorita me regañas bien. Bueno, vamos a ir a la pausa y regresamos. Es que
Total y absoluto tenerte aquí, ¿eh? José Jiménez Ortiz, artista, catedrático, investigador. Un currículum impresionante, la verdad. Y además contactar con el ser humano con cómo eres. Me da la impresión de que tú nunca vas a decir algo que no crees. Eso espero. O sea, Así te percibo. es una aspiración de vida. Así te percibo. Y la verdad es que eso siempre es muy grato, muy edificante. La verdad es que te reconstruye muchas cosas. Pero, a ver, José, yo decía, ¿cómo? ¿Un artista que no quiere ser visto? No. Creo que es muy diferente el no querer ser visto en términos de visibilidad del trabajo, de crear campos de acción para que el trabajo sea expuesto. No, si tuviera problemas de inhibición, pues imagínate. No. O sea, no. O sea, me encanta ir a dar cursos, me encanta ir a dar charlas, me encanta exponer mi trabajo, me encanta estar en este tipo de espacios al que te agradezco que me hayas invitado muchísimo. Feliz. Pero a lo que me refiero es a pasar invisible en cosas que en realidad te hacen perder el tiempo, ¿no? O sea, Sí. que te absorben la energía, que te absorben el día. A dedicarle tiempo a andar de farol un poco, nada más, Claro. ¿no? Así como a eso es a lo que no me entusiasma el hacerme tan presente Ya, me quedó clarísimo. socialmente hablando. Me quedó clarísimo. Sí, porque hay muchos artistas que se gastan la vida. En parecer artistas, más que en ser artistas, ¿no? Si bien es cierto que para ser torero hay que parecerlo, Sí. pues también de Lo has repente dicho. exageran, ¿no? Sí. Tener como un modo de vida de artista sin obra Sí, o como sin trascendencia, ¿no? bajo el dicho aquel de que santo que no es visto no es venerado. Exactamente. Entonces se van por esa línea. Exactamente. A ver, José, ¿y cuáles son tus proyectos, los que tienes en marcha, los que te ilusionan en este momento? Ahorita no me ilusiona mucho, la verdad, el tema por dos cosas. Uno, la pandemia ha retrasado, aplazado, cancelado, no sabes cuántas veces proyectos que me tenían muy entusiasmados antes de que esto empezara, ¿no? Entre corte me platicabas como a nivel creativo, esto afecta a nivel creativo en nada, ¿no? Más bien en cuanto al profesionalismo con el que uno está acostumbrado a trabajar, publicaciones que el recurso ya no existe porque ya se fue, proyectos que están aplazados porque el museo está cerrado, cosa que no entiendo. O sea, no entiendo por qué las escuelas y los museos están cerrados cuando los antros y los centros comerciales están abiertos, pero bueno, no me voy a meter a discutir eso. Entonces, hay dos proyectos, uno en la Fundación Chinati en Marfa, Texas, que es un lugar que me encanta, deberías de ir un día, está aquí cerquita, te vas rumbo a Chihuahua, cortas en ¿cómo se llama esta garita que está? Presidio, ¿no? Tiene nombre como japonés, Okinawa. Okinawa. Y subes hacia Texas y está ahí la Fundación Chinati. Es un rancho que compró Donald Judd, que fue un artista minimalista conceptual de los 60. Compró todo el rancho y hay obras de los 60 pues que puedes ver tú solo, y si las quieres ir a ver tienes que ir ahí, pues no hay otro lugar, son obras muy grandes. Entonces me invitaron a hacer un proyecto como buena bestia de desierto que soy. Dijeron, este le gusta el desierto, vamos a invitarlo, pero se ha aplazado un montón. Ya fui un par de veces a ver el lugar, a hacer este proyecto de trabajo de campo. Y hay una expo en Tokio, en un lugar que se llama Art Office, en el mero centro de Tokio, que no sé cuándo va a ocurrir. O sea, está aplazada desde 2020, era en mayo del 2020, o sea, justo cuando empezó el numerito. Ya se fue un año. En principio habíamos dicho que en agosto, o sea, este mes, y luego la aplazamos a noviembre. Ahorita me están diciendo que ya ves que fueron los Juegos Olímpicos y fue un caos, entonces no sé cuándo va a ocurrir. Nos quedan 4 minutos. Nos quedan 4 minutos. Aprovéchalos. Y dime lo que quieras. En eso estoy, o sea, es bien platicaba con algunos colegas, que es como muy, muy raro trabajar sin saber si el trabajo que estás haciendo va a tener visibilidad. Esa visibilidad sí me interesa, ¿no? Así como, bueno, estoy esculpiendo, estoy haciendo videos, estoy dibujando, pero ¿qué va a pasar con esto al final, no? A mí lo único que me entusiasma, estoy trabajando en un libro, ese sí lo puedo spoilerear un poquito, con mi mejor amigo que es escritor,
Tengo mucho interés en terminarlo, porque al final de cuentas digo, ok, si cierran los museos, bueno, publicamos un libro, hay como una especie de contenedor de obra, vemos, pues, adecuarse al formato y ver cómo podemos trabajar en conjunto una serie de historias, acompañado de trabajo de lo que yo hago, investigación, obra visual, etcétera. Y nada, o sea, en eso, buscando trabajo también. Soy desempleado. Ahí sí tienen un trabajo. Soy muy bueno, sé hacer muchas cosas. José, qué maravilla. Yo te quiero agradecer de verdad, de corazón. Se me hizo nada la conversación. Y eso que no hablamos de mi infancia. Me eché unos programas para ver tu feeling. Sí, pero sabes, todo depende de... Sí. Todo depende. Aparte fue muy aburrida mi infancia. Fui un hijo único pilón. O sea, mis hermanos me llevan 8, 10, 12 años. Fui un hijo solitario que jugaba solo todo el día. Entonces fue muy aburrida mi infancia. Un niño aburrido que se la pasaba leyendo y dibujando. Se me hace que no aburrido nada. Pero bueno, José, yo sí te quiero decir, porque me parece importante, que a mí siempre me sorprende este programa, porque la vida de los demás me sorprende. Siempre es maravilloso meterte un poquito. No, debe ser buenísimo. Buenísimo. Te metes ahí en ese huequito que te permite saber un poco más de las personas. Pero hoy en particular me encantó. Me encantó porque además, como te digo, me parece que tienes una responsabilidad contigo misma, que esa es la que tendríamos que aprender todos, de ser auténtico, de ser tú y de hacer lo que quieres hacer, lo que te gusta hacer, con compromiso, con responsabilidad, sin banalizar absolutamente nada, sino al contrario, profundizando. Así es que te agradezco muchísimo que hayas aceptado esta invitación. No, hombre, muchas gracias a ti. Creo que tengo un amigo que hace un podcast muy famoso, el Roberto en Monterrey, y dice... Me han ofrecido lana por venir a platicar. O sea, gente que quiere visibilidad, porque él tiene muchos followers. Me dice, yo no voy a aceptar nunca eso, porque a mí lo que me interesa de una charla es esto. O sea, que fluya, ¿no? Esto. Que sea... No hay más. Y me acordé ahorita de él. Qué bueno, pues nos saludamos. Un saludo al Roberto. Y muchísimas gracias a ti, la verdad. Estamos la disfruté igual o más canal. que tú. Bueno, muchas gracias. Oigan, qué lástima, pues ya se acabó Entre Laguneros, pero como siempre dejamos abierto el espacio para que la semana entrante nos volvamos a encontrar con alguien que seguramente nos seguirá sorprendiendo y nos seguirá diciendo que la vida es hermosa porque cohabitamos todos en este espacio. Gracias. GREN presentó Entre Laguneros. Conocernos